Bienvenidos sean todos y todas a este video educativo. Mi nombre es Jorge Ortega Camacho y estoy cursando el doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral que se imparte en la Universidad IEXPRO. Estamos en el cuarto cuatrimestre en la materia que se denomina Taller de Técnicas de Persuasión, Interrogatorio y Contrainterrogatorio, impartida por el doctor Rodrigo Castellanos Gómez. Estamos en la Ciudad de México a 17 de agosto de 2025 y este video educativo corresponde a la actividad 2 y el tema es interrogatorio directo. Para iniciar, ¿cuál sería el objetivo de nuestro video educativo? Es explicar qué es el interrogatorio directo en un juicio oral penal y ponerlo en práctica en un ejemplo real por medio de la carpeta de investigación proporcionada por nuestro docente, el doctor Rodrigo Castellanos, cuyo número es 008-102-12-02 de 2018. Y quiero iniciar recordando qué es el interrogatorio. El interrogatorio o interrogatorio directo lo define el Código Nacional de Procedimientos Penales como aquellas interrogantes hechas por la parte que propuso al testigo, al perito o quien representa a el acusado. Es decir, es el interrogatorio que hacemos a nuestros testigos, a nuestro perito o bien al cliente que estamos representando. Si lo vemos de una manera más estratégica, decimos que el interrogatorio va a ser la corroboración de los hechos delante del tribunal a través de preguntas formuladas a nuestro perito, a nuestro testigo o a nuestro cliente. Es decir, vamos a buscar corroborar nuestra teoría del caso por medio de estas preguntas que hagamos a estas personas. Nos comenta aquí, será el momento oportuno para poner a disposición del juez la fuente de la prueba, de manera que aquel pueda cerciorarse personalmente de que el perito, testigo o el cliente dicen la verdad. El fundamento lo vamos a tener en el artículo 371 al 379 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, que entre otras cosas nos dice que el interrogatorio deberá ser oral, libre y directo, y que el órgano jurisdiccional solo puede interrumpir por objeción que haga la contraparte o bien para mantener el orden y el decoro de la audiencia, y que también podrá formular preguntas aclaratorias. Ahora bien, ¿qué tipos de preguntas se recomiendan en un interrogatorio directo? Recordemos que cuando nosotros estamos interrogando al perito que nosotros ofrecimos, al testigo que nosotros trajimos o al cliente, estamos con personas que vienen a constatar nuestra teoría del caso y que lo que hablen ellas será generalmente en favor de nuestra teoría del caso porque están acorde a la misma. Por ello es importante recordar que en un interrogatorio directo, la estrella es nuestro testigo, nuestro perito o ese cliente. Quien debe de hablar son ellos. Quien se debe de lucir son ellos y no el abogado. Por eso se recomiendan las preguntas abiertas en donde se va a permitir explayar a quien estemos interrogando. Sin embargo, las podemos combinar con preguntas cerradas, preguntas introductorias o de transición. ¿Cuáles son las preguntas abiertas? Dice, son aquellas que invitan al testigo, al perito o al cliente a hablar, a explayarse sobre el tema de manera libre. Empiezan con adverbios o pronombres de tiempo, modo y lugar, como qué, cuándo, dónde, etcétera, cómo, o algún verbo, que deje libertad para expresarse a ese perito, a ese testigo, a ese cliente. ¿Cómo le podemos decir? Describa, relate, diga, explique. Aquí entonces tenemos que son preguntas que permiten explayarse a esa persona a la que estamos interrogando. Podemos también tomar como referencia las 7 preguntas de oro de la criminalística para poder entender qué son este tipo de preguntas. Las cerradas focalizan el examen directo sobre un punto específico del relato considerado relevante para el caso presentado. No sugieren a ese perito testigo una respuesta, pero tampoco le permiten desarrollar libremente la historia. Aquí, bueno, estas preguntas cerradas las podemos hacer en el interrogatorio directo para poder tener un mayor
control de la información que queremos nosotros obtener, pero les reitero, lo ideal serían preguntas abiertas y las cerradas las podemos dejar para el contrainterrogatorio por ser más idóneas. Las podemos combinar con introductorias, que son aquellas que permiten al juez o a la persona juzgadora ubicarse en un contexto espacial y temporal en el cual se va a desarrollar la historia. Es decir, permitimos introducir a un tema y poner en la mente de el juez o la jueza y de la persona a la que estemos interrogando en qué tema estamos o qué temas vamos a abordar. Por eso nos dice que también permite que el examinador pueda moverse de un tema a otro sin que nadie se pierda o se confunda, y generalmente las usamos al comienzo de cada examen. Y las de transición nos van a permitir pasar de un tema a otro, variar el contenido de la historia para derivar a otro aspecto de ella. Estas preguntas son importantes porque permiten tanto a la persona juzgadora como a quien estemos interrogando saber que ya estamos pasando a otro tema de la historia, o bien incluso regresar a un tema que habíamos dejado y que queremos retomar porque el interrogatorio nos llevó a otro tema que desahogamos, pero ahora queremos regresar. Son preguntas como ahora bien, o que inician con frases como ahora bien, ahora podríamos hablar de esto, volvamos a este momento. Y algo muy importante, recordar que la pregunta sugestiva o ilustrativa no está permitida por nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales en el interrogatorio directo, porque en este caso quien estaría introduciendo la información al juicio sería el abogado y no la persona que estemos interrogando. Y recordemos que como aquí estamos ante una persona que generalmente siente simpatía por nuestra teoría del caso, si yo hago una pregunta sugestiva o ilustrativa, que es aquella que en el contenido de la misma, de su cuerpo, ya contiene la respuesta, entonces lo único que haría esa persona es dejarse guiar por lo que les dice el abogado. Ahora bien, nuestro interrogatorio lo podemos organizar de manera temática, es decir, preguntas o bloques de preguntas que desahoguen los diversos temas que dentro de mi teoría del caso tiene que desahogar este testigo, perito o cliente, cronológica, cómo fueron pasando los hechos, o bien conforme a la teoría de la preeminencia del sándwich, que nos dice que podemos acomodar nuestras preguntas según la relevancia que tengan. Iniciar con una pregunta muy importante, muy relevante, que cause impacto a el juzgador o juzgadora. Después meter preguntas secundarias que sean importantes para nuestra teoría del caso, pero que no sean impactantes, y cerrar con un broche de oro, porque esta teoría nos dice que lo primero y lo último que escuchan las personas es lo que más se queda en sus mentes. Ahora bien, pasemos a nuestro caso práctico. Vamos a recordar que en esta carpeta de investigación se refiere que la persona de iniciales MBMD el 22 de mayo de 2018 en una vecindad de Tuxtla Gutiérrez, agredió físicamente a su pareja de iniciales MFYH, a quien golpeó y amenazó de muerte colocándole un cuchillo en el cuello. La víctima relató que desde años atrás habría sufrido violencia constante por parte del imputado, con antecedentes de denuncias previas, y que el día de los hechos intervino su hermano de iniciales SYH. Sin poder impedir la agresión, la policía arribó al lugar, desarmó y detuvo al acusado en estado de ebriedad, asegurando el arma blanca. Con base en los informes policiales, entrevistas, dictámenes médicos y psicológicos, así como antecedentes de violencia familiar, el Ministerio Público o Fiscal calificó la conducta como delito de feminicidio en grado de tentativa al ponerse en riesgo la vida de la víctima y evitarse la consumación únicamente por la intervención oportuna de la autoridad. Ahora, es importante recordar que cuando nosotros hacemos un interrogatorio, lo tenemos que dividir en dos cuestiones: acreditar la capacidad mínima de ese testigo perito y la máxima. La mínima, ¿con qué tiene que ver? Preguntas en donde acreditemos a ese testigo en cuanto a su credibilidad, porque el juez le debe de creer, e idoneidad, porque esta persona es la idónea para hablarme de los hechos
que viene a testificar. Y segundo paso, capacidad máxima, es decir, los hechos que sabe, que nos relate los hechos por medio de las respuestas que da nuestro interrogatorio. Yo decidí escoger al hermano de la víctima con iniciales SYH por ser un testigo presencial de los hechos que vio, no solo cómo ese día esta persona la agredió y la intentó privar de la vida con un cuchillo, sino que también sabe los antecedentes de violencia que vive. La estructura del interrogatorio que realicé es primero tratar de acreditar la capacidad mínima de ese testigo, es decir, por qué es idóneo y por qué es creíble, y posteriormente la capacidad máxima. En este caso, opté por hacer un relato de los hechos en orden temático y cronológico por medio de mis interrogantes, y las interrogantes que voy a hacer van enfocadas a 5 temas, y así desarrollé el interrogatorio en 5 temas. Primero, antecedentes de violencia. Segundo, inicio de los hechos. Tercero, agresión física y encierro. Cuarto, amenaza con el cuchillo. 5, llegada de la policía. Es importante recordar que en un caso real no es bueno atarnos a un guión, llevar escritas las preguntas, sino ir desarrollando temas por medio de nuestra participación. Sin embargo, aquí para cumplir con la actividad, haré un desarrollo de un guión de preguntas posibles que yo haría si yo estuviera interrogando a este testigo. Y primero, para acreditar su capacidad mínima, es decir, por qué ese testigo debe ser creíble para el juez y es idóneo para hablar de los hechos que va a testimoniar ante el juez, le haría las siguientes preguntas. Dice primero, señor, ¿sabe usted por qué estamos aquí el día de hoy? Segundo, ¿nos puede decir su nombre completo y ocupación? Tercero, usted refirió que estamos aquí por un hecho que le pasó a la señora MF. ¿Podría decirnos quién es MF? Siguiente, ¿desde cuándo conoce a la señora MF? Es decir, aquí lo estamos acreditando en por qué es el testigo idóneo, es decir, porque es hermano de la víctima, porque la conocen, porque tiene aparte conocimiento de los hechos. Por eso le seguimos preguntando por qué la conocen. Él nos contesta porque vivimos juntos, somos familia y siempre hemos estado cercanos. ¿Dónde vive usted actualmente? Nos contesta, en Tuxtla Gutiérrez, en una vecindad ubicada en calle Segundo Oriente. ¿Y la señora F dónde vive? Ella vive en el mismo lugar, en la misma vecindad. Entonces, ¿viven en el mismo domicilio? Sí, en cuartos separados, pero dentro de la misma vecindad. ¿Podría explicarle al tribunal cómo es ese domicilio? Es una vecindad, tiene varios cuartos pequeños alrededor de un pasillo, todos compartimos entrada y servicios y mi cuarto está al lado del de ella. ¿Qué estamos intentando aquí? Establecer primero que ese testigo es el idóneo porque vio los hechos, porque vive con esta persona, porque es su hermana y entonces es común que los familiares puedan presenciar la violencia familiar y aparte que estuvo en el lugar de los hechos, que es el cuarto de esta persona o donde habitan en la vecindad en la que sucedió el intento de feminicidio. De igual forma, para acreditar esta idoneidad, podemos hacer preguntas en relación con la víctima y el imputado. Dice así, aquí, por ejemplo, ya le preguntaría yo sobre quién es el agresor. Dice, ¿conoce usted a MMD? Sí, lo conozco, es la expareja de mi hermana y padre de su hija. Es muy importante que recordemos que la información debe de venir del testigo y que no podríamos hacer nosotros preguntas si él no lo ha contestado. Aquí daríamos por hecho que él ya nos habló de esta persona. ¿Cómo describe usted la relación entre él y su hermano? Era una relación muy conflictiva. Él siempre la buscaba, la insultaba y varias veces la golpeó. En algún momento fue testigo de la forma en que él trataba a su hermana. Sí, varias veces. Vi cuando le pegaba, incluso en la calle, y la insultaba delante de todos. Siguiente pregunta. ¿Puede decirnos por qué considera que su testimonio es importante para entender lo que sucedió? Porque yo estuve presente el día de los hechos, escuché y vi lo que pasó
y sé cómo él la amenazaba. Es decir, ahí estamos haciendo preguntas de acreditación en cuanto a la idoneidad. Recordemos que es recomendable hacer preguntas abiertas en donde ese testigo se pueda explayar y de ahí ir agarrando información que él ya refirió para las siguientes preguntas. Segundo punto de nuestro interrogatorio, pasaríamos a acreditar la capacidad máxima, es decir, ahora sí a preguntarle los hechos que sabe y son diversos temas. Empezaríamos con el primer bloque de tema o el primer tema que es antecedentes de violencia y le preguntaría, señor, antes del 22 de marzo de 2018, ¿qué situaciones de violencia había presenciado usted hacia su hermana? Dice, vi cómo él la esperaba fuera de la casa y le pegaba en plena calle, varias veces llegó a golpearla y llorando. Segundo, ¿podría describir alguna ocasión en que haya visto al señor agredirla? Sí, una vez en 2017 casi le sacó un ojo y le rompió los dientes de un golpe. Ella tuvo que denunciar. Siguiente, ¿cómo reaccionaba su hermana ante esas agresiones? Ella siempre trataba de evitarlo, se defendía poco porque tenía miedo de que le hiciera más daño. Y bueno, aquí podemos hacer una pregunta de transición para pasar a otro tema o a nuestro siguiente tema. Dice bien, ahora centrémonos en lo ocurrido el día 22 de marzo de 2018. Si se dan cuenta, dejamos de lado el primer tema, que son los antecedentes de violencia, y recordemos que tenemos que tener un objetivo de nuestro interrogatorio, en este caso, que es acreditar los hechos para llegar a demostrar que hay un intento de feminicidio. Y con esta pregunta de transición pasamos de los antecedentes de violencia al siguiente tema, que es el inicio de los hechos. Le preguntaría, ¿dónde se encontraba usted ese día y a qué hora aproximadamente comenzaron los hechos? Dice, yo estaba en la vecindad. Eran como las 8 de la mañana cuando escuché gritos en el cuarto de mi hermana. Le preguntaría, ¿qué fue lo primero que escuchó o vio en relación con su hermana y el señor? Escuché que él la insultaba, le reclamaba porque no le contestaba las llamadas y después escuchó un golpe. ¿Cómo comenzó la discusión entre ellos? Él le gritaba que porque no le respondía, ella quería salir del cuarto, pero él la jaló del cabello y le dio cachetadas. Pasaríamos entonces al siguiente tema, que ya es la agresión física y el encierro. Le preguntaría, ¿qué hizo él, es decir, MD, en contra de su hermana dentro del cuarto de la vecindad? La encerró, le dio cachetadas y la jaló del cabello. Yo escuchaba cómo lloraba y pedía ayuda. ¿Usted intentó intervenir? ¿Puede explicarle al tribunal cómo lo hizo y qué sucedió? Sí, intenté abrir la puerta para sacarla, pero estaba asegurada por dentro y no podía entrar. Siguiente, ¿qué escuchaba usted desde afuera mientras su hermana estaba encerrada? Escuchaba que él le decía que la iba a matar y que se quedaría con la niña. Hacemos otra pregunta de transición para pasar al otro tema. Ahora bien, cuéntenos qué ocurrió cuando su hermana logró salir del cuarto. Aquí entramos al siguiente tema que me interesa acreditar conforme a mi teoría del caso, que es la amenaza con el cuchillo. Dice, ¿qué hizo el señor MD cuando su hermana logró salir del cuarto? La alcanzó en el pasillo de la vecindad y le dijo que hasta ahí había llegado. ¿Puede describir cómo y dónde llevaba el cuchillo el señor MD? Llevaba un cuchillo de cocina en la mano derecha con el mango negro y se lo puso en el cuello a mi hermana. Bien, señor, ¿me podría decir qué palabras escuchó de usted que le dijo el señor MD a su hermana en ese momento? Sí, le dijo que iba a matar, que la iba a matar, que se despidiera porque ya no iba a dejar, no la iba a dejar viva y que él se quedaría con la niña. ¿Cómo reaccionó su hermana ante esa amenaza? Ella estaba llorando, muy asustada, no podía defenderse porque él tenía el cuchillo en su cuello. Hacemos otra pregunta de transición. Recordemos que es importante ir haciendo preguntas abiertas, que son las ideales para el interrogatorio directo. Podemos irlas combinando según se dé el relato con cerradas, pero también son importantes las introductorias o de transición. En este caso, por medio de una pregunta de transición, intento pasar al siguiente tema. Dice, finalmente, hablemos de la intervención de la policía. Recordemos que nuestra teoría del caso es que él la iba a matar y que por el hecho de que la policía llegó a tiempo, no pudo concluir ese feminicidio.
Pasando entonces al tema de la policía, dice, ¿qué sucedió cuando llegaron los policías? Le ordenaron que soltara a mi hermana y él la soltó. ¿Qué observó usted que hicieron con el imputado y el cuchillo? Los policías lo desarmaron, le quitaron el cuchillo y lo expulsaron. ¿Cómo se encontraba su hermana en ese momento? Estaba temblando, llorando, muy nerviosa, con una marca en el cuello. Y bueno, ahí podríamos concluir y decirle, bien señor, por mi parte es todo, le agradezco la participación y las respuestas que me ha dado, su señoría, es cuanto a mi interrogatorio. Ok, pero veamos que entonces ese interrogatorio tuvo dos fases. Acreditar capacidad mínima del testigo, es decir, por qué es creíble y idóneo. Y segundo, acreditar capacidad máxima, es decir, lo que sabe sobre los hechos que importan al misterio del caso. Y en este caso lo organizamos de manera cronológico-temática. ¿Qué podemos concluir? Que las técnicas de litigación para poder interrogar a un testigo, a un perito, al cliente son importantísimas, que debemos de conocerlas y no solamente quedarnos con lo que nos establece el Código Nacional, debemos de saber también cuáles preguntas son prohibidas, cuáles son las preguntas idóneas para el interrogatorio directo y también técnicas que pueden venir, entre otras, auxiliar o refrescar la memoria, evidenciar o superar contradicciones, incorporar prueba documental o material, que es importante. Y bien, bueno, les agradezco que hayan presenciado este video educativo. Me despido no sin antes decirles que para poder elaborar este video usamos como referencias nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, también el libro Litigación Penal, Juicio Oral y Prueba de Andrés Duche y Baitelman, el libro Examen Directo de Testigos de Rúa y el, la colección de temas selectos del sistema acusatorio juicio oral de Diego Valadez. Pues ahora sí me despido, espero verlos pronto y les agradezco mucho el tiempo prestado para observar el presente video educativo. Muchas gracias.